Mis amigos de Aid to the Church in Need, ACN, me enviaron recientemente una entrevista con un obispo de Guinea Ecuatorial. Y tengo que decirles que tengo una debilidad por Guinea Ecuatorial. Ustedes saben que amo la comunidad católica de muchos países de África que yo he podido visitar en Kenia, Uganda, en Sudán del Sur, pero mi favorito es Guinea Ecuatorial por una razón. Es la única nación que fue colonizada por los españoles en África. Es una nación en el oeste, mirando, digamos, al Atlántico, África. Y claro, fue conquistada por España con una razón muy perversa, porque querían tener un puerto en África desde donde mandar esclavos. Pero digo que le tengo mucha simpatía porque es el único país del África donde el español es el idioma oficial, junto, digamos, con las lenguas nativas, y porque además hablan un español de España. Entonces es muy simpático ver a hermanos africanos hablar el español como si fueran españoles, ¿no? Con la Z y con, digamos, las características y los giros propios de España. Pero hay razones más profundas todavía, como es la entrevista que esta hermana y amiga de ACN tuvo con un obispo de Guinea Ecuatorial, porque el obispo de Ebibellín, Monseñor Miguel Ángel Nuema, contó cómo su actual expectativa y el trabajo de los obispos es tratar de lograr la beatificación de un catequista mártir, José C. Esono, que dio su vida por la fe en Guinea Ecuatorial. Y él contó la historia, este obispo contó la historia que ha sido compartida por ACN. Y cuando finalmente Guinea Ecuatorial se independizó de España en 1968, fue tomada violentamente por una dictadura marxista. Estuvo ahí hasta 1979, cerca de los 80, o sea, más de 11 años. Durante toda esa época, como esta fue una dictadura, digamos, comunista muy extrema, todas las religiones, y especialmente la religión católica, que era más importante, traída por los españoles, y en general el culto religioso fue completamente prohibido. Y las iglesias católicas, muchas iglesias muy bellas que habían sido levantadas por distintas congregaciones de origen español, fueron cerradas para el culto y se convirtieron en almacenes de cacao y de café, que entonces eran, digamos, de las principales exportaciones de Guinea Ecuatorial. Y en esta época, donde los sacerdotes fueron expulsados o los que se mantenían en la clandestinidad eran, digamos, perseguidos y asesinados, llevados a la cárcel, quienes mantuvieron la fe, y gracias a quienes hoy en día Guinea Ecuatorial sigue siendo una nación con una población católica, fueron estos catequistas. El Monseñor Nuema cuenta que él dice: cuando yo era pequeño, en los años 70, mi abuela y mi madre nos llevaban a trabajar a una finca los domingos, porque, digamos, domingos pues no eran fiestas de guardarse, trabajar todos los días bajo el comunismo, ¿no? Y allí nos hacían llevar nuestras herramientas, estos de niños, ¿no? Pero cuando íbamos a este campo a trabajar, nos dirigíamos al bosque, nos entrábamos al bosque, nos adentrábamos al bosque, y en el bosque allí un catequista nos esperaba y celebrábamos la palabra de Dios, porque no se podía celebrar la misa, los catequistas presidían una liturgia de la palabra. Luego, dice el obispo de Ebibellín, recibíamos la comunión espiritual, pasábamos 2 horas, o sea, la comunión espiritual significa que no recibían el Santísimo, hacían una comunión espiritual. Luego pasábamos 2 horas compartiendo y volvíamos al pueblo como si hubiéramos estado trabajando. Y después dice, estos 11 años de cruel dictadura fueron los catequistas que mantuvieron el fuego vivo de la fe. Y por eso dice, para nosotros el catequista en Guinea Ecuatorial ha sido fundamental, y su papel se remonta incluso a los comienzos de la evangelización, como refleja la historia personal de este catequista, José C. Esono. José C. es como sí de la respuesta sí, sin acento nada más, ¿no? José C. Esono, un joven catequista que había nacido en una aldea, en la aldea de Banzoc, y que fue martirizado en los años 30. El obispo Nuema cuenta que Esono nunca había oído hablar de Cristo, y un día fue a la ciudad costera de Bata
para vender su café, como hacía a menudo, porque de ahí, digamos, ya se exportaba a España, ¿no? Y dice que en medio del bullicio del mercado, un misionero claretiano español se acercó a hablar con él, lo vio este jovencito, y dijo: te voy a enseñar a rezar el rosario, porque saben ustedes, los claretianos también tienen una devoción mariana muy importante, ¿no? Y bueno, José era un buen muchacho, dijo: bueno, voy a rezar el rosario. Y después de rezar el rosario y de aprenderlo, o sea, no solo rezarlo, sino vamos a aprenderlo, saber cómo iba, dice José, notó que después de rezar esta oración con el sacerdote, todo lo que había ido a hacer a Bata, a la ciudad, no había resultado tan difícil como sería ser habitualmente. O sea, encontró un alivio después de rezar el rosario. Entonces, al regresar a su pueblo, a su aldea, José decidió que iba a enseñar a todos a rezar el rosario. Y los habitantes del poblado preguntaron: ¿qué es eso de rezar? Pues eran animistas, no sabían, digamos, lo que significaba rezar. Y después de rezar el rosario, quisieron saber más sobre esta oración. Oye, ¿dónde has aprendido esto? Qué bello que es. Sí, efectivamente nos alivia. O sea, miren ustedes, ahí había un pequeño milagro mariano, ¿no? De sentirse todos estos más aliviados en sus tareas cotidianas gracias al rezo del rosario. Entonces, José Ciesono, el catequista, respondió: mira, hay un hombre blanco ahí en Bata que me ha enseñado, pero si ustedes quieren puedo invitarlo para que venga y nos los enseñe aquí. Los líderes de la aldea dijeron: sí, tráelo. Dicho y hecho, José volvió a Bata a vender la siguiente vez, buscó al misionero y cuando lo encontró le dijo: mi pueblo ya está rezando el rosario, pero quiero que vengas a explicarnos un poco más de quién es esta María a la que le rezamos. Y así es como los claretianos llegaron a Evanzoc, a este pueblo, ¿no? Ni siquiera habían carreteras, cuenta Monseñor Güema, ¿no? a ACN, y dice: fue un viaje más o menos peligroso a pie de 125 kilómetros a través del bosque. Entre otras cosas, era peligroso viajar hasta Bata, ya que en aquellos años había muchas tensiones entre diversas etnias locales y para llegar allí había que atravesar territorios con otras poblaciones que estaban enfrentadas entre sí y enfrentadas también con la población a la que pertenecía José Sí. Pero este catequista logró que todo su pueblo abrazara el Evangelio cuando fueron ahí los claretianos y que además aceptaran a estos misioneros blancos, porque en general, después de la brutalidad de la conquista por las razones que he explicado, básicamente para establecer un puerto de exportación de esclavos, el blanco era considerado como alguien hostil, era considerado como el colono que maltrataba y oprimía. Pero los claretianos lograron que el pueblo no solamente no los atacara, sino que gracias a José Sí, el pueblo los aceptara y de esta manera se iniciara la primera misión en lo que hoy en día es la diócesis de Monseñor Güema, Ebibellín. Y él dice: el 2024 se cumple los 100 años de la llegada del Evangelio. Y a José Ciesono, y existen fotos por si acaso, si es que alguien quiere buscarlas en internet, a él dice, se le recuerda como un hombre que comenzó a caminar con una cruz de madera colgada al cuello que parecía vaticinar su futuro martirio. Años después del inicio de la misión, José Sí empezó a explicar que no podían rezar a los amuletos y luego rezar a Jesús, es decir, que no podían ser paganos y al mismo tiempo ser cristianos. Y por eso, como catequista, con esta autoridad de ser una autoridad moral fundamentalmente, pidió a la gente del pueblo que trajeran los amuletos que todavía usaban para quemarlos. El jefe del poblado se indignó y se negó a esta petición. Entonces, el jefe del poblado ya no lo vio como un catequista que había enseñado a rezar, sino como alguien que quería exterminar lo que sus ancestros le habían dejado como creencia. Y paradójicamente, siendo él el católico, siendo él el testimonio, además, digamos, porque tenía un temperamento, José Sí, un temperamento muy bondadoso, muy acogedor, muy sereno, todo lo contrario, digamos, a ser
cualquier otra cosa, lo acusaron de brujería y lo quemaron vivo. Entonces, es interesante porque el obispo de Vivellín, Monseñor Nguema, dice: el martirio, sin embargo, dejó un testimonio de fe inquebrantable y terminó justamente motivando a que las personas dijeran: este hombre ha muerto con tanta serenidad, con tanta generosidad, y pidiéndonos a nosotros que dejemos la idolatría, que efectivamente la consecuencia final fue que tiempo después, como consecuencia de este testimonio de fe inquebrantable, la gente de este poblado y de la zona se convirtió y abandonó, digamos, cualquier forma de superstición o de brujería, ¿no? Y el Monseñor Miguel Ángel Nguema dice: queremos abrir un proceso de beatificación para José Ciesono, porque se trata de un hombre ejemplar, laico, de mucha fe, que logró que la evangelización penetrara en muchísimos lugares. Miren, hermanos, un hombre sencillo, un hombre generoso, laico, sin mucha educación, simplemente transido del amor a Dios, que lo primero que aprendió fue rezar el rosario, que de la primera persona que escuchó fue de la Santísima Virgen María, y nunca ni el rosario ni la devoción a la Santísima Virgen María lo convirtieron en un mariano o en un mariólatra, lo convirtieron en alguien que entendió que había que aceptar las enseñanzas universales de la Iglesia, y que María era precisamente la que alentaba, la que promovía, la que invitaba a este conocimiento integral y orgánico de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos pues ver prontamente a José Sí en los altares. Que tengas un buen día.